Saludos aventureros y sean bienvenidos una vez más a estas misteriosas y confusas tierras en el lado oscuro del internet. Ahora continuamos con Overlord, volumen 1, capítulo 4, conflicto, parte 3. Desde la oscuridad de una habitación, Gazef observaba las siluetas que rodeaban el pueblo. Oh, es verdad, en realidad hay gente. Percibía como personas que mantenían cierta distancia entre ellos lentamente ingresaban al pueblo. No llevaban ningún tipo de equipamiento aparente, pero esto no significaba que fueran fáciles de derrotar. A muchos encantadores mágicos les disgustaba el equipo pesado, prefiriendo el portar cosas más ligeras. Probablemente este era el caso para estas personas. Flotando junto a ellos se podían ver seres mágicos que brillaban fuertemente y tenían alas, lo que delataba con facilidad su naturaleza real. Ángeles. Estos eran un tipo de seres mágicos invocados de un plano superior y que mucha gente creía eran los emisarios de Dios, especialmente la gente de la teocracia Slayn. Y aunque era difícil encontrar pruebas de su relación con Dios, el reino de Restige creía con firmeza que eran poco más que simples seres mágicos. E incluso aunque este debate era causa de tensiones y conflictos entre el reino y la teocracia, era algo que a Gazef poco o nada le importaba, pues para él lo único importante era el poder que podrían desplegar en combate. De acuerdo al conocimiento de Gazef, los ángeles eran más fuertes que otros seres mágicos invocados con el mismo nivel de magia. Tenían habilidades especiales e incluso podían utilizar magia por cuenta propia, así que en resumen eran oponentes bastante problemáticos. También se debía tener en cuenta qué tipo de ángeles eran, pues no necesariamente era difícil lidiar con todos los tipos de ángel. Estos estaban equipados con un peto y tenían espadas largas y flameantes en las manos, cosas con las que no estaba familiarizado Gazef. Al lado de Gazef, quien no estaba ni cerca de estimar la fuerza real o aproximada de los ángeles, observando la peculiar situación, estaba Ainz, quien preguntó: ¿de dónde vinieron los ángeles y cuál es su objetivo? Este pueblo no tiene suficiente valor para ser atacado, ¿verdad, señor Gong? No tengo ni idea. Si no están buscando asaltar el pueblo, solo puede haber una razón para su presencia. Los dos se miraron entre sí. ¿Es porque guardan rencor contra usted, señor Capitán Guerrero? Desde que asumí la posición de Capitán Guerrero, tratar con rencores es algo que no se puede evitar. Pero esto es realmente problemático, ya que tienen tantos encantadores mágicos que son capaces de invocar ángeles. Es muy probable que pertenezcan a la teocracia Slayn. Y como están llevando a cabo este tipo de misión, es bastante claro que son uno de los equipos especiales de inteligencia, las llamadas 6 escrituras. Tanto por el número de personas como por sus habilidades, ellos tienen la ventaja. Gazef, que estaba analizando la delicada situación, tuvo que relajar a la fuerza los músculos de sus hombros. Aunque daba la impresión de estar tranquilo en la superficie, en su corazón se sentía ansioso e iracundo. Ellos le habían forzado a dejar sus tesoros sagrados detrás, usando la facción de los nobles. Debo haberlos molestado bastante. Sin embargo, en el palacio la situación se seguirá agravando de seguir cierto hombre peligroso campando a sus anchas. Esta oportunidad de averiguar que me quiere ver muerto ha sido en realidad un golpe de suerte. En cualquier caso, nunca hubiera pensado que también la teocracia Slayn había puesto su mirada sobre mí. Gazef soltó otro. Para su desgracia, la mano de obra y la preparación le escaseaban. Normalmente estaría en una situación desesperada, pero tal vez tenía un comodín bajo la manga. ¿Ese es un arcángel de fuego? Parece uno, pero ¿por qué un ser mágico tan familiar aparecerá aquí? ¿Es debido a un hechizo de invocación? ¿Y si fuera ese el caso? Gazef volvió su mirada hacia Ainz y le preguntó con una pizca de esperanza: «Señor Gong, ¿estaría dispuesto a ser contratado?» No hubo respuesta, pero Gazef podía percibir el humor general de Ainz. «Con respecto al pago, puedo garantizar su satisfacción. Por favor, tendría que perdonarme por declinar su oferta. E incluso si solo nos prestara el caballero invocado, también estaría bien. Perdóneme, pero nuevamente tendré que declinar». «Oh, entonces, en ese caso,
por decreto de la ley del reino, puedo obligarlo a someterse a prestar servicio militar obligatorio. Esa es una alternativa ingenua. No planeaba decir esto, pero si intenta usar la autoridad del reino, entonces creo que tendré que resistirme un poco. Los dos se miraron mutuamente. El primero en desviar la vista fue Gazef. Haber sido aplastado incluso antes de enfrentarme a los hombres de la teocracia. ¡Qué terrible! ¿Aplastado? Realmente le gusta bromear. En cualquier caso, le agradezco por entender mi posición en este asunto. Gazef entrecerró los ojos cuidadosamente examinando a Ainz, que le expresaba su agradecimiento. Él no estaba bromeando cuando dijo aplastado. Su intuición le decía a gritos que si este encantador mágico ponía un poco de resistencia, la situación se volvería bastante peligrosa. Creía que era mejor confiar en su intuición que en ideas a medio concebir, especialmente cuando enfrentaba una situación que amenazaba su vida. ¿Quién era él realmente? Mientras pensaba esto, Gazef miró hacia la extraña máscara que llevaba Ainz. ¿Qué demonios se ocultaba bajo esa máscara? ¿Acaso es una persona que yo conozco? ¿O pasa algo malo? ¿Hay algo en mi máscara? No es nada. Solamente estaba pensando que esa máscara es muy especial. Puede ser usada para controlar un ser mágico como ese. Debe ser un objeto muy poderoso, ¿verdad? Bueno, este es un ítem muy raro y costoso y es único en este mundo. Si alguien tuviera un objeto de alto nivel, eso significaba que las habilidades de ese alguien también eran muy altas. Por este razonamiento, las habilidades de encantador mágico de Ainz deberían ser bastante elevadas. Habiendo sido incapaz de asegurar la ayuda de Ainz, Gazef se sentía un poco abatido. En lo profundo de su corazón, había esperado que Ainz aceptara su comisión ya que era un aventurero. Continuar con esto no tiene mucho sentido. Bueno, señor Gon, por favor, cuídese. Gracias una vez más por salvar este pueblo. Gazef se quitó uno de sus guantes de metal y extendió la mano hacia Ainz. Normalmente, Ainz de forma cortés también se hubiese quitado el guante. Sin embargo, no podía hacerlo. Pero esto a Gazef no le importó. Apretó fuertemente la mano de Ainz y le habló francamente. Estoy muy agradecido de que haya protegido a los inocentes pobladores de ser masacrados. También no quería pedirle esto, pero por favor, espero que pueda proteger a los pobladores nuevamente. No tengo nada que ofrecerle en este momento. Sin embargo, le pido que acepte mi pedido. Se lo ruego. Bueno, si visita alguna vez a la capital del reino, le prometo que le obsequiaré cualquier cosa que desee. Esto lo juro por el nombre de Gazef Stronov. Gazef liberó su mano con la intención de arrodillarse, pero las manos de Ainz lo detuvieron. No hay necesidad de que vaya tan lejos. Entiendo. Protegeré a los pobladores. Esto lo juro por el nombre de Ainz Sol Gon. Gazef se sintió un poco más tranquilo luego de que Ainz juraba en su nombre. Gracias, señor Gon. Ahora puedo atacar sin tener preocupaciones. Hasta entonces. Pero, por favor, conserve esto. Ainz sacó un objeto que le dio a Gazef, el cual se veía contento. Era una escultura extraña y no pareció haber nada de especial en ella, pero, ya que es un regalo suyo, lo aceptaré gustosamente. Entonces, señor Gon, aunque me entristezca, partiré. ¿No debería esperar a que caiga la noche antes de moverse? El grupo enemigo podría tener magia de visión nocturna. Atacar a la noche sería desventajoso para nosotros, pero no necesariamente para ellos. Además, el señor Gon necesita poder ser capaz de observar el curso de la batalla. Entiendo. El que tenga este profundo sentido de planeamiento, realmente es usted digno del título de Capitán Guerrero del Reino. Le deseo éxito, Sir Capitán Guerrero. Y yo le deseo un viaje seguro a casa, señor Gon. Ainz silenciosamente observaba la espalda de Gazef desaparecer gradualmente. Albedo sintió algo extraño en su maestro, pero no quiso ahondar en el asunto. Bueno, antes de conocer a los humanos de este lugar, solo podía reunir suficiente empatía hacia ellos como para tratarlos como insectos. Pero luego de conversar con ellos, estoy comenzando a verlos como animales pequeños. ¿Esa es la razón de que haya jurado protegerlos usando su nombre como garantía? Tal vez. No,
es más probable porque él tiene la determinación de enfrentar su propia muerte. El capitán guerrero tenía un tipo de determinación diferente de la que Ainz tenía, una determinación que él anhelaba profundamente. Albedo da la orden a los sirvientos que se encuentran cerca de atacar a cualquiera que esté oculto en los alrededores, preparando una emboscada. Enseguida, mi señor Ainz. El jefe del pueblo se está acercando, por cierto. Ainz se dio la vuelta hacia Albedo y vio que el jefe del pueblo y los otros pobladores se acercaban. Les faltaba el aire, estaban asustados y la ansiedad que sentía eran evidentes en sus rostros. El jefe del pueblo inmediatamente abrió la boca para decir algo, como si respirar fuera una pérdida de tiempo. Señor Ainz, ¿qué se supone que debemos hacer? ¿Por qué el capitán guerrero está abandonando el pueblo, dejándonos desprotegidos? La voz del jefe del pueblo tenía mucho miedo en ella, pero había una sombra de ira también. Él está haciendo lo correcto, jefe del pueblo. El objetivo del enemigo es el Sir Capitán Guerrero. Si él se quedara aquí, todo el pueblo se convertiría en un campo de batalla. Yendo más allá, no parece que el grupo enemigo esté interesado en dejarlos escapar. Él tiene el mejor interés del pueblo en mente. Así que es por eso que el capitán guerrero se fue. Bueno, entonces debemos continuar quedándonos aquí. Eso sería una mala idea. Luego de que terminen con el capitán guerrero, probablemente su siguiente objetivo sea el pueblo. Mientras estemos dentro de su red, no habrá lugar donde podamos escondernos. Sin embargo, lo más probable es que nuestros oponentes usen todas sus fuerzas para reducir al capitán guerrero, dándonos una oportunidad de escapar. Ese es el momento en el que escaparemos. Esa era la razón por la que el capitán guerrero había hecho un gran alboroto sobre su partida. Quería atraer al enemigo a usar todas sus fuerzas en el ataque contra él. Luego de entender las intenciones detrás de las acciones de Gazef, que tenía una probabilidad muy pequeña de sobrevivir, el jefe del pueblo bajó la cara que se le había enrojecido. Por ellos, para darles una oportunidad de escapar, estaba dispuesto a lanzarse contra el enemigo en el campo de batalla y sacrificar su propia vida, malentendiéndolo todo y haciendo rabietas. El jefe del pueblo probablemente estaba avergonzado de sí mismo. Yo solamente asumí, malentendiendo sus intenciones buenas. Señor Ainz, ¿qué es lo que debemos hacer? E incluso los pobladores detrás del jefe estaban mostrando arrepentimiento. Aunque vivimos junto al bosque, usualmente no tenemos protección contra ataques de monstruos. Habíamos sido afortunados, pero nos equivocamos y pensamos que nos encontrábamos a salvo. Ni siquiera pensamos en alguna forma de protegernos. Como resultado, no solo hemos perdido a nuestros queridos vecinos, sino que también nos hemos vuelto una carga para forasteros. No hay nada que puedan hacer. El enemigo consiste de soldados entrenados en combate. Si hubieran tratado de resistir antes de que yo llegara, tal vez ya los hubieran matado a todos. Ainz trató de consolarlos, pero sentía que las palabras que decía eran en vano, sin importar quién los consolara. Eso no cambiaría el hecho de que los pobladores se encontraban en un desastre irremediable. Uno solo podía rezar para que el tiempo lo cure todo. Jefe del pueblo, no tenemos tiempo. Para poder honrar las intenciones del capitán guerrero, debemos actuar rápido. Entonces, señor Ainz, ¿qué debemos hacer? Yo observaré la situación y cuando vea una oportunidad de escapar, los protegeré mientras lo hacen. Le estamos causando tantos problemas al señor Ainz. No se preocupe, le he hecho una promesa al Sir Capitán Guerrero. Por razones de brevedad, reúna a todos los pobladores en una casa grande. Yo usaré hechizos defensivos sobre ella. La emoción de los caballos hizo eco desde sus galopantes cascos, e incluso habiendo recibido el entrenamiento de un corcel de guerra, eran especialmente perceptivos del momento en que se aproximaban a los campos de la muerte. Solo habían 4 o 5 enemigos tratando de rodear el pueblo. Esto significaba que había una gran brecha entre uno y otro. Si ese era el caso, ¿no deberían tener algún método para asegurarse de que ni siquiera un ratón pudiera escapar de su red? En otras palabras, debía haber trampas letales en algún lugar cercano. E incluso considerando eso, Gazef seguía decidido a formar su camino a través de ellas. No, considerando la situación, esta era la única opción. Luego de medir la distancia entre el enemigo y él mismo, Gazef decidió que un enfrentamiento a larga distancia sería extremadamente desventajoso. Defender este lugar sería mucho más tonto que avanzar hacia adelante. Si tuviera arqueros de su lado, la situación podría ser mejor, pero en este momento debía evitar enfrentar a los encantadores mágicos a larga distancia. Sería maravilloso si los caballos estuvieran hechos de piedra o si el pueblo fuera una fortaleza, pero usar
casas de campo de madera para defenderse contra ataques mágicos era realmente una mala idea. Podrían incluso ser quemados junto a toda la estructura. Así que dejaba eso otra idea que solo un hereje intentaría, y era dejar que la aldea se convirtiera en un campo de batalla y así forzar a Ain Sol Gong a participar en el combate. Pero llevar esto a cabo destruiría completamente su plan de proteger a los pobladores. Es por eso que Gazef estaba dispuesto a luchar bajo estas peligrosas circunstancias. Había que ir de frente contra los enemigos, atraer a los que rodeaban el pueblo y rápidamente retirarse sin perder ninguna oportunidad. Luego de oír las feroces respuestas detrás de él, Gazef frunció las cejas. ¿Cuántos de ellos sobrevivirán a esta batalla? Estos hombres no eran más fuertes que cualquier otro humano, ni tampoco habían nacido con superpoderes. Eran simples hombres que habían entrenado muy duro bajo la dirección de Gazef. El perder a estos hombres, los frutos de su meticulosa labor y arduo trabajo, sería una pena. E incluso si decidía arrojarse al peligro, estos hombres lo seguirían por voluntad propia. Gazef quería disculparse con sus subordinados por haberlos arrastrado a esto, pero luego de voltear su cabeza y ver sus rostros, se tragó sus palabras. La expresión de sus soldados detrás de él mostraba que estaban listos para seguir a Gazef hasta el infierno, bajo cualquier circunstancia. Sus subordinados sabían muy bien los peligros que les esperaba más adelante. No había necesidad para ningún tipo de disculpa. Ellos se lo hicieron saber a un avergonzado Gazef. «No se preocupe sobre ello, capitán. Si nosotros vinimos es porque quisimos. Juramos luchar junto al capitán. Protejamos juntos a nuestro país, a nuestra gente y a nuestros camaradas». No quedaba nada que decir. Gazef rugió. ¡A la carga! ¡Despedácenlos! ¡Wow! Gazef expolió a su caballo hacia adelante. Sus subordinados lo siguieron. Toda su unidad avanzaba tan rápido y con tanta fuerza que dejaban un rastro en el suelo, como si de una flecha se tratase. Gazef, montando en su caballo, cogió su arco y preparó una flecha. Incluso si no estaba estable, él podía disparar una flecha en movimiento como si estuviera parado en el suelo. Liberó la flecha y esta atravesó la cabeza de uno de los encantadores mágicos enfrente de él. Al menos, eso es lo que él hubiera querido. ¡Bah! Inútil, como lo esperaba. Tal vez una flecha mágica hubiera sido capaz de penetrarlo, pero simplemente no tienes lo que no tienes. Y no hay punto de quejarse sobre eso de todas formas. La flecha había rebotado como si hubiera chocado con un fuerte casco. El grado absurdo de dureza era obviamente causado por magia. Gazef sabía que la única forma de penetrar un escudo mágico era si se usa un arma mágica. Como Gazef no tenía algo así, inmediatamente descartó esa idea y dejó su arco de lado. Los encantadores mágicos comenzaron a contraatacar. Gazef reunió toda su fuerza mental y asumió una posición defensiva en preparación para resistir. De pronto, su corcel relinchó fuertemente, levantó el par de cascos frontales y pateó violentamente. Agarrando las riendas, Gazef se balanceó hacia adelante y abrazó el cuello del animal. Confiando en su agilidad para evitar caerse, logró mantener la calma después del sorpresivo evento, pero cuando pensó en lo que podría haber pasado, un escalofrío recorrió su espalda. Habían cosas más importantes en las que pensar frente a él. Bastante emocionado, Gazef respiraba de forma errática, golpeó al caballo en el abdomen, pero este no se movió un milímetro. Era como si alguien con una autoridad superior al jinete en su espalda estuviera dándole órdenes. Solo podía haber una razón para este comportamiento tan anormal: magia de control mental. El caballo había sido atrapado por ella, Gazef. Él hubiera podido resistirla con facilidad. Sin embargo, ya que el objetivo era un simple y mundano caballo y no una bestia mágica, era imposible para ese caballo resistirla. Gazef se sintió irritado por no considerar posibles ataques indirectos como este. Rápidamente saltó de su caballo. Sus subordinados detrás de él lo esquivaron uno tras otro y pasaron mirando a ambos lados de él. ¡Capitán! La mayoría de los hombres que se encontraban en la retaguardia bajaron la velocidad, tratando de alcanzar a Gazef en un intento de montarlo en sus caballos. Pero los ángeles fueron más rápidos, lanzándose desde lo alto del cielo a gran velocidad. Gazef blandió su espada hacia los ángeles y la hizo relampaguear una vez. Los golpes del caballero más fuerte del reino tenían el poder suficiente para partir a un hombre en dos de un solo golpe. Sin embargo, el ángel no murió, aunque había sufrido graves daños por el ataque. La sangre se desparramaba en el aire, pero inmediatamente regresó hacia su fuente de poder mágico y desapareció. «¡No se molesten!
Comiencen el contraataque. Luego de que Gazef diera estas órdenes a sus hombres, miró al ángel que estaba escapando con una mirada penetrante. Aunque su oponente se encontraba gravemente herido, todavía estaba lleno de espíritu de pelea, tratando de encontrar una brecha en las defensas de Gazef. Ya veo. Los ataques de Gazef no surtían efecto y él sabía la razón. Existían monstruos que mientras no fueran golpeados con un arma hecha de un material específico, no podrías dañarlos con facilidad. El ángel aparentemente poseía esta habilidad, lo que permitía sobrevivir a los fuertes golpes de Gazef. Por tanto, decidió reunir toda su fuerza y su espada comenzó a brillar mientras él se preparaba para liberar su técnica especial e enfocar poder de lucha. Viendo una oportunidad, el ángel blandió su espada llameante, pero muy tarde. A los ojos del caballero más fuerte del reino, los movimientos del ángel se veían muy lentos. La espada de Gazef se movió. Este ataque era mucho más fuerte que el golpe anterior, así que el cuerpo del ángel apenas opuso resistencia antes de ser despedazado. Debido al daño recibido, el cuerpo del ángel se derritió lentamente en el aire y desapareció. Con un brillo intenso, sus alas se dispersaron en el aire como minúsculas motas de luz, creando una fascinante escena como de ensueño. Bajo otras circunstancias, Gazef habría admirado la iridiscente visión. Sin embargo, la situación no le permitía tal lujo. Miró a su alrededor, intentando confirmar posibles ataques enemigos, y no pudo evitar mostrar una amarga sonrisa. Los ángeles estaban recibiendo refuerzos, y Gazef sabía muy bien que no eran refuerzos normales. ¿Qué se supone que debo hacer contra la magia? ¡Demonios! Maldijo a los encantadores mágicos que eran capaces de crear soldados de la nada. Tranquilamente, contaba el número de enemigos alrededor de él, confirmando que todos los que habían rodeado el pueblo ahora se encontraban aquí. Con esto, se había abierto una ventana de escape. Es ahora, señor Gon. El resto depende de usted. Gazef se sentía satisfecho de haber podido salvar la vida de los pobladores. Mientras miraba intensamente a los ojos de sus enemigos, el sonido de caballos galopando se hizo cada vez más alto. Eran sus hombres regresando luego de haber atraído al enemigo. Les dije que se retiraran luego de romper el bloqueo. Eso fue estúpido, orgulloso grupo de idiotas. Usando todas sus fuerzas, Gazef atacó. Tal vez ese momento en batalla sería la única y mejor oportunidad. Debido a la velocidad de los jinetes, los encantadores mágicos debían enfocar todos sus esfuerzos en evitar que se reúnan con la fuerza principal. Considerando el ritmo de la batalla, los encantadores mágicos solo tenían una opción posible. Los caballos de sus subordinados relincharon y actuaron de la misma forma en la que lo había hecho el caballo de Gazef. Levantaron los cascos en lo alto y muchos de los jinetes cayeron de los caballos. Los ángeles no perdieron esta oportunidad para atacar. Aunque los jinetes tenían una fuerza similar a la de los ángeles, se encontraban en desventaja, ya que no tenían habilidades especiales y por la diferencia en sus capacidades básicas. Como esperaba, ya que el número de jinetes era solo la mitad que el número de ángeles, se vieron forzados a replegarse lentamente en una esquina. Adicionalmente, tenían que defenderse de los ataques de los encantadores mágicos, por lo que de la diferencia entre ambas fuerzas comenzó a aumentar. Uno a uno los jinetes caían al suelo. Gazef no podía soportar ver su inevitable pérdida y fijó su mirada hacia adelante. Su objetivo era el comandante enemigo, e incluso si mataba al comandante, sus oponentes no se retirarían. Pero esta era la única forma de que todos pudieran sobrevivir. Más de 30 ángeles bloqueaban su camino. No estaba contento de ver que su oponente incrementaba su defensa. ¡Fuera del camino! Gazef liberó su movimiento de muerte instantánea. Sus manos emitieron un color que comenzó a propagarse por todo su cuerpo. Gazef dejó atrás sus limitaciones físicas, alcanzando el nivel de fuerza heroico. Al mismo tiempo, activó varias otras habilidades marciales, algo que podría describirse como magia de guerreros. Gazef observó a los 6 ángeles que volaban alrededor de él. ¡Corte de luz sextuple! Esta habilidad marcial creaba rápidos cortes de luz, por lo que con un único movimiento había golpeado a 6 enemigos. Los que recibieron el impacto fueron partidos por la mitad y se dispersaron en pequeñas esferas de luz. El resto de los ángeles adió por la sorpresa mientras los hombres de Gazef lo ovacionaban fuertemente. Aunque le dolían las manos por usar su carta del triunfo, todavía no era suficiente para volverse una molestia. Como si hubieran recibido órdenes de retener los aplausos, un gran número de ángeles comenzó su ataque nuevamente. Uno de ellos movió su espada llameante contra Gazef. Justo cuando el ángel estaba a punto de golpearlo con la espada, Gazef activó inmediatamente otra habilidad marcial
y su cuerpo lo esquivó instantáneamente, haciéndose borroso para quien lo viera. Antes de que el ángel tuviera siquiera la oportunidad de blandir la espada nuevamente, ya había sufrido el golpe de Gazef, desvaneciéndose en el acto. El ataque de Gazef no había terminado allí. A toda marcha, con movimientos que reflejaban la experiencia y seguridad que se esperaban del capitán guerrero del reino, se había ocupado de los ataques de todos los ángeles. Usando esta habilidad única, arremetió contra 2 ángeles. Como una escena milagrosa, la determinación y continua resistencia de Gazef les había dado a sus hombres esperanzas de una posible victoria. La teocracia, por su parte, no permitiría que esa venenosa esperanza creciera más, y con voz burlona la hicieron añicos. Vaya fuerza sobrecogedora. Sin embargo, todos los que hayan perdido sus ángeles demuestren que sus esfuerzos son en vano y concentren sus ataques en Stronov. Sus emociones que hervían, de pronto, se enfriaron. Esto no luce bien, Gazef dijo en voz baja mientras disolvía otro ángel. Los vítores, los aplausos se desvanecieran poco a poco pese a sus mejores esfuerzos. Las caras de sus hombres estaban llenas de ansiedad mientras se preparaban para enfrentar al enemigo. No importaba el punto de comparación. Las tropas de Gazef eran inferiores en todos. Su única arma, la esperanza de salir victoriosos, también había sido arrebatada. Gazef luchó usando sus reflejos para esquivar ataques enemigos. Aunque solo necesitaba un golpe para destruir un ángel, la fuerza principal de sus enemigos todavía se encontraba lejos. Aunque esperaba que sus hombres hicieran alguna diferencia, al no poder usar habilidades similares a enfocar poder de lucha de Gazef, ni tampoco tener armas mágicas, e incluso si lograban herir a los ángeles, difícilmente podrían asestar un golpe fatal. Todo era inútil. Gazef mordió sus labios. Solo podía seguir blandiendo su espada. Había usado varios movimientos de muerte instantánea seguidos. Su récord de usos consecutivos de corte de luz sextuple se incrementaba constantemente. Los guerreros como Gazef podían usar hasta 7 artes marciales diferentes durante un combate, e incluyendo su movimiento secreto, él podía usar hasta 7 tipos en batalla. En ese momento estaba usando reforzamiento de cuerpo, mental, resistencia mágica mejorada, encantamiento de arma mágica y habilidades marciales para atacar hasta 5 objetivos diferentes. La razón por la que no usaba el límite de 7 habilidades a la vez era porque el nivel de concentración requerido sería muy grande, especialmente corte de luz sextuple, que requería 3 veces su nivel de concentración. Gazef solo tenía 2 tipos diferentes de movimientos finales, uno que requería que usara toda su energía y otro que usaba 4 veces su nivel de concentración. Si pudiera usar estas habilidades marciales, podría destruir fácilmente los ángeles, pero incluso si lo hiciera, sus enemigos los invocarían de vuelta. Mientras no derrotara a los encantadores mágicos, tendría que seguir enfrentando olas interminables de ángeles. Esperar a que el enemigo agotara toda su magia era otra idea, pero para entonces, Gazef también ya habría agotado todas sus fuerzas. De hecho, la espada en las manos de Gazef se volvía pesada lentamente. Su corazón latía de manera errática. Contraataque instantáneo era una habilidad que le ayudaba a seguir atacando. Le permitía al usuario recuperar su postura inicial para poder asestar otro ataque. Aunque era posible atacar de nuevo rápidamente, cambiar la postura del cuerpo a la fuerza creaba una gran carga para este. La técnica, a toda marcha, permitía al usuario incrementar temporalmente la velocidad de su estado mental, aumentando la rapidez de sus ataques, pero el uso continuo generaba una gran cantidad de fatiga mental. Junto al uso de corte de luz sextuple, la carga en su cuerpo era inmensa y también su única forma de actuar. No importa cuántos vengan, ustedes o los ángeles no son nada. Este grito lleno de vigor sobresaltó a los soldados de la teocracia, pero inmediatamente una voz tranquila les hizo recobrar la compostura. No hagan caso. Es solo el rugido de una bestia atrapada en una jaula. No hay necesidad de ponerse ansiosos por eso. Agótenlo lentamente y eviten acercarse. Las garras de esta bestia son bastante largas. Gazef miró ferozmente al hombre con la cicatriz en el rostro. Si tan solo pudiera matar a ese comandante, sería posible revertir la situación. El problema eran los guardias que tenía al lado, ángeles diferentes a los que llevaban espadas de fuego. Además, estaba la distancia que los separaba y las capas de barrera defensivas enfrente de él. Simplemente
estaba demasiado lejos. La bestia planea liberarse. Háganle saber el significado de lo imposible. La voz calmada del hombre hacía que Gazef perdiera la paciencia. Incluso si usaba su fuerza de nivel heroico, para alguien como Gazef, que solo conocía sobre combate cuerpo a cuerpo, no había casi ninguna oportunidad de ganar. ¿Pero y qué? Si esta era la única forma en la que podría liberarse del comandante enemigo, solo tenía que usar más fuerza para lograrlo. Con agudos ojos, Gazef comenzó a correr. Sabía que sería difícil. Los ángeles continuaban atacando con sus espadas llameantes, pero él los esquivaba y contraatacaba al mismo tiempo, solo para sentir un repentino dolor luego de derrotarlos. Parecía que le habían golpeado en el estómago. Mirando en esa dirección vio un grupo de encantadores mágicos usando algún tipo de hechizo. Ya que son sacerdotes, deberían al menos actuar como tal y lanzar algunos hechizos de curación, ¿verdad? Como si desafiaran el sarcasmo de Gazef, una onda de choque invisible lo golpeó. E incluso si se trataba de un ataque invisible, mientras no hubieran muchos de ellos, Gazef se sentía confiado en que podría reaccionar y evadir los ataques leyendo las intenciones de los enemigos. Pero como eran más de 30 ataques, solo le quedaba protegerse la cabeza con su mera fuerza bruta, su espada o sus brazos. Casi cae al suelo mientras su cuerpo entero gritaba de agonía. Había llegado el punto en el que el origen del dolor era incierto. El sabor a hierro que venía de su garganta provocó que escupiera sangre. Siendo golpeado por ondas de choque invisibles, Gazef dio un paso atrás, ahogándose, tratando de evitar ser golpeado por la espada de un ángel. No pudo esquivar, terminando la espada del ángel rebotando en su armadura, recibiendo a pesar de esto todo el impacto del ataque. Por reflejo, intentó golpear al ángel con su espada, pero había perdido su balance, y el ángel fue capaz de esquivarlo fácilmente. Sin aliento, la espada en la mano de Gazef estaba temblando. Su cuerpo desesperado le suplicaba que se rindiera, que se dejara caer para descansar. Ya es momento de pasar a la fase final de la cacería. No dejen que la bestia tome aliento y continúen con el asalto. E incluso si Gazef hubiera querido recuperar el aliento, luego de escuchar las órdenes del comandante, los ángeles atacaron sin piedad uno tras otro. Esquivaba, desviaba y golpeaba con su espada, usando su fuerte armadura para bloquear en algunas ocasiones. Gazef quería contraatacar, pero el número abrumador de ángeles no le daba margen. La fatiga se notaba cada vez más con facilidad, ahora pudiendo atender a tan solo un ángel a la vez, sin energía suficiente para activar sus habilidades marciales, con sus hombres cayendo uno tras otro, aumentando lentamente la cantidad de ángeles enfocados en él. Su desesperado avance a través de las defensas del enemigo se detuvo y sentía a la muerte cada vez más cerca. En un momento de descuido, casi cae de rodillas, pero sin demora elevó su espíritu y siguió luchando. Y una vez más, una onda de choque voló hacia él, impactando mientras luchaba por moverse. La escena frente a sus ojos se balanceaba fuertemente. Una muy mala señal. Gazef usaba todas las fuerzas que le quedaban en el cuerpo para mantener su balance, pero algo parecía estar mal, ya que toda su fuerza comenzó a desaparecer. De pronto, sintió el pasto del suelo haciéndole cosquilla en la mejilla, mostrando que había caído. Aunque trató de ponerse en pie, su cuerpo no lo escuchaba. En ese momento, las espadas que llevaban los ángeles significaban muerte. Denle el golpe final, pero no lo hagan ustedes mismos. Envíen a los ángeles para asegurar su muerte. Estoy perdido. Sus manos entrenadas no paraban de temblar. Ni siquiera podía levantar la espada larga que tenía en la mano. Pero él no se rendiría. Apretando los dientes, dejó escapar un gruñido agudo. Gazef no temía morir. Él había tomado incontables vidas, así que estaba mentalmente preparado para enfrentar ese final en el campo de batalla. Como le había dicho antes a Ainz, habían personas que le guardaban rencor. Él sabía que un día este odio se convertiría en la espada que tomaría su vida. Sin embargo, no podía aceptar esta situación. Habían atacado varios pueblos y asesinado a civiles desarmados, pobladores inocentes, solo para traer a Gazef a una trampa. De ningún modo podía permitirse morir con este tipo de vergüenza, pero más que nada, no podía tolerar su propia impotencia. ¡Ah! ¡No me subestimen! Con todo su cuerpo, dejó salir un tremendo grito. Con sangre y saliva fluyendo de su boca, Gazef levantó
lentamente su cuerpo maltrecho del suelo. Sintiendo la presencia imponente de un hombre que ya no debería tener la fuerza suficiente para dar un solo paso, los ángeles no pudieron evitar retroceder. El simple acto de mantenerse en pie le dificultaba la respiración. Su conciencia estaba confusa y su cuerpo entero se sentía como sumergido por completo en un espeso barro. Pero no podía descansar. En el momento en el que lo hiciera, todo acabaría. Es más, incluso con la cantidad de dolor que sentía, no podría decirse que sería capaz de comprender el dolor de los pobladores que habían muerto. Soy el capitán guerrero del reino, por mi amado reino, y para proteger a su gente. ¿Cómo podría perder ante basura que ha manchado el nombre de este sagrado lugar? Aquel hombre protegerá a los pobladores, así que lo único que quedaba era derrotar al enemigo frente a él usando todas sus habilidades. Quería proteger el futuro de la gente del reino. Solo pensaba en esto. Es debido a que sigues diciendo tantas estupideces que morirás en este lugar, Gazef Stronov. Gazef miró ferozmente al comandante enemigo mientras escuchaba las palabras que lo ridiculizaban. Si solo hubieras ignorado a estos campesinos, entonces otra sería la situación. Es imposible que no entiendas el valor e importancia de tu vida frente a la de unos simples pueblebrinos. Si realmente amaras a tu país, debiste haberlos abandonado. Tú y yo nunca estaremos de acuerdo. No hay nada que puedas hacer con ese maltrecho cuerpo tuyo. Sé un buen chico y deja de resistirte. Entonces podré mostrarte algo de piedad y concederte una muerte indolora. Si realmente crees que ya no puedo hacer nada, entonces, ¿por qué no te acercas tú mismo y me cortas la cabeza? Conmigo en este estado debería ser fácil, ¿verdad? Bueno, parece que todo lo que puedes hacer es hablar. Si todavía quieres pelear, ¿realmente crees que tienes alguna oportunidad de ganar? Gazef simplemente miraba de frente. Su mano temblorosa sostenía su espada, mirando con dificultad al enemigo frente a él. Ni siquiera se preocupaba de los intranquilos ángeles que lo rodeaban. ¡Qué pérdida de tiempo! ¡Qué imbécil! Una vez que te mate, esos pobladores sobrevivientes serán los siguientes. Todo lo que hiciste hasta ahora solo sirvió para prolongar su sufrimiento. Gazef tenía una sonrisa en el rostro. ¿De qué te ríes? Tú eres el tonto. En ese pueblo hay alguien incluso más fuerte que yo. Ese hombre es inalcanzable. Sería capaz de derrotarlos a todos ustedes por sí solo. ¿Piensas que puedes tocar a los pobladores que él está protegiendo? Es una tarea imposible. ¿Más fuerte que tú? ¿El guerrero más fuerte en el reino de Restés? ¿Realmente crees que voy a caer en un truco como ese? ¡Qué estupidez! Una sonrisa flotaba en el rostro de Gazef. ¿Qué tipo de cara pondría esta persona si se enfrentara a ese hombre invencible? ¡Aen Solgon! Esa sería la mayor recompensa que Gazef podría recibir en el otro mundo. ¡Ángeles! ¡Maten a Gazef! Con una fría orden, innumerables alas comenzaron a moverse. Gazef corrió hacia adelante con la determinación de enfrentar su muerte. Y entonces lo escuchó. Parece que es momento de relevarte. La escena frente a Gazef cambió de pastizales ensangrentados al interior de una casa simple. Alrededor suyo estaban las figuras de sus hombres y las preocupadas expresiones de los pobladores. Este lugar es... Este es el almacén bajo la protección mágica del señor Ainz. Jefe, el señor Gon no parece estar aquí. No, estaba aquí solo hace unos momentos. Pero parece que ha cambiado de lugar con usted. Desapareció frente a nuestros ojos. Así que era eso. La voz en mi cabeza de hace un momento. Gazef relajó su cuerpo. Lo que pasara a continuación estaba fuera de su control. Se desplomó al suelo y los pobladores se apresuraron hacia él. Las 6 escrituras. Un oponente al cual el caballero más fuerte del reino no pudo derrotar. Pero en su mente no habían posibilidades de que Ainz pudiera perder. Fue así entonces que pensó en que hemos llegado al final de la narración del día de hoy. ¿Qué te pareció la narración del día de hoy? Espero que la hayas disfrutado tanto escuchándola como yo leyéndola. Recuerda que puedes compartir tus opiniones, recomendaciones, amenazas de muerte o cartas de cariño en la caja de los comentarios. Hacerlo no solo me alegra, sino que también alimenta al dios incipiente del algoritmo de YouTube.
Muchas gracias por haber llegado hasta el final, no todos lo hacen. Y recuerda, aventurero, sé siempre un buen amigo, un buen hermano, un buen hijo, pero por sobre todas las cosas, una buena persona. Ten cuidado en tu camino, aventurero. Nos vemos en una próxima ocasión.